Bueno, buenas tardes, que Dios los bendiga. Bienvenidos a todos a la prédica del 28 de mayo. En esta tarde vamos a iniciar con una oración, dándole gracias a Dios por permitirnos estar reunidos a través de la tecnología para ver la prédica de esta tarde, que tiene como título El Nuevo Nacimiento. Entonces vamos a iniciar con una oración dándole gracias al Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Padre del cielo, por esta oportunidad que nos das de estar, Señor, reunidos en tu nombre. Gracias, Padre del cielo, porque nos has revelado a tu Hijo Jesucristo en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque nos has trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Y en esta tarde venimos, Señor, dándote las gracias también porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Padre del cielo, porque sabemos que tú nos llevas de la mano, como dice la palabra en Isaías, Señor 41. Te damos las gracias también, Padre del cielo, porque a través de la Escritura nosotros sabemos, Señor, que todo lo que está sucediendo alrededor nuestro son eventos que se tienen que cumplir porque están profetizados, Señor. La Escritura dice que muy pronto, Señor, te vamos a ver cara a cara, de acuerdo a lo que podemos discernir alrededor nuestro. En esta tarde yo vengo renunciando al yo, declarando que yo no soy nadie ni nada, sino solamente un vaso de barro para tu gloria y para tu honra. Te pido que pongas palabras de sabiduría en mi boca, Padre del cielo, para poder dar el mensaje con claridad y que todo espíritu de distracción, Señor, se vaya de nuestra mente, de nuestro corazón. Yo vengo delimitando el campamento y el territorio, Señor, al norte, al sur, al este y al oeste, el suelo y el subsuelo y la atmósfera que nos rodea, poniendo la sangre de Jesús en contra del reino de las tinieblas, atando todo espíritu contrario al Espíritu Santo de Dios en esta tarde. Señor, te pido que el mensaje, Señor, sea claro para todas las personas que vean y escuchan esta prédica. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Voy a apagar la cámara para mejorar la velocidad de conexión y para iniciar con el estudio de hoy, la prédica de hoy. Bueno, siempre empezamos, ¿verdad?, con la información, perdón, del Ministerio a Padre, bien la dirección del email, la dirección del WhatsApp, la dirección también del canal de YouTube para que puedan ver las prédicas que están siendo grabadas y subidas al canal. Eh, Nosotros somos un ministerio de restauración y evangelización y el Señor nos ha puesto a llevar el evangelio una persona a la vez y también hacer misiones con familias o las personas que quieran conocer del evangelio. En esta tarde, el Señor nos pone en la prédica de esta tarde el título del Nuevo Nacimiento. Y bueno, ahí en esta filmina sale la pupa de una mariposa, ¿verdad? Que en principio es como una representación de qué es lo que la Biblia habla acerca del nuevo nacimiento, que nosotros tenemos que convertirnos en nuevas criaturas de acuerdo a lo que dice la palabra. Y así de gráfico, ¿verdad? En el caso de muchas larvas o muchos gusanos, ¿verdad? Antes de convertirse en mariposa, que son plagas dañinas para los cultivos, y una vez que entra la metamorfosis del gusano y cambia a mariposa, en muchos casos la mariposa más bien tiene la labor de polinizar, ¿verdad? Y de llevar de alguna manera fruto o generar que algunas plantas con flores lleven fruto. Entonces, hoy vamos a hacer un repaso de lo que dice la Escritura acerca de lo que significa el nuevo nacimiento
y también para ver si nosotros estamos llevando el fruto que la Biblia dice que tenemos que llevar, y más en estos tiempos cuando se acerca la hora de la venida del Señor Jesús por su iglesia. El video que vamos a ver a continuación es un video que se puso desde el inicio de la prédica, y el objetivo del video es despertarnos, ¿verdad? En el mundo espiritual, para ver cómo estamos nosotros, de acuerdo a lo que dice la Escritura, cómo estamos nosotros delante de Dios, y saber de que una de las verdades absolutas, ¿verdad? En la vida del ser humano es que la muerte es parte de la vida del ser humano, y que en cualquier momento, como vamos a ver ahora en el video, nosotros podemos ser llamados delante de la presencia de Dios en cualquier momento, estemos o no estemos preparados para su encuentro. Entonces vamos a ver este video. Más o menos, un parpadear de ojos demora 0,4 de segundos para suceder. La velocidad de un relámpago puede sobrepasar 1980 kilómetros por segundo. A esa velocidad sería posible viajar de Texas a San Francisco antes de que los ojos parpadeen. Ese es el tiempo que usted tendría para arrepentirse durante la repentina vuelta de Jesús. Porque así como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Para muchos, la muerte fue tan rápida que no sobró tiempo ni para cerrar los ojos. Aproximadamente, un ser humano en su estado normal demora 0,5 segundos para actuar. Ese tiempo es superior a un parpadear de ojos o a un relámpago. Eso significa que no podemos dejar la salvación para la última hora. Ella debe ser conquistada a cada momento. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Con este video que acabamos de ver, definitivamente, ¿verdad? Llegar a ese lugar de tormento debe ser algo terrible. Y eso es lo que dice la Escritura. La Biblia dice que lo único que nos separa a nosotros de la eternidad, ¿verdad? Es la muerte física. La Biblia dice que está estipulado que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Y como vimos en el video, ¿verdad? Es un dato de la vida real. La muerte sorprende. Ahora vamos a ver el número. Entre 150,000 y 180,000 personas todos los días mueren, esa cantidad de personas en la actualidad. Y la mayoría mueren sin haber conocido al Señor Jesucristo. Y muchos, conociendo al Señor Jesucristo, fueron sorprendidos por la muerte, viviendo una doble vida o viviendo una relación con el Señor de una manera tibia. La Biblia dice, ¿verdad? Como respaldo, y voy a leer Apocalipsis 14, del 9 al 11, y dice
lo siguiente: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia de su imagen, y nadie que recibe la marca de su nombre. Aquí dice que el tormento es que no tiene fin, que es por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Y dice que no tienen descanso, no tienen reposo, ni de día ni de noche, sino que van a ser atormentados día y noche. Lo mismo lo dice la palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10 dice: el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces es un castigo sin fin. La Biblia dice en el libro de Hechos 17 que cuando el apóstol Pablo estuvo en Grecia, ¿verdad? En Atenas específicamente, se encontró conversando con un grupo de filósofos, y dice que eran estoicos y epicúreos, dice la escritura. Y esa rama de la filosofía es gente que sostiene que el objetivo de la vida del ser humano sobre la tierra es buscar el placer, el ser feliz. Hay mucha gente piensa y está convencida de que el objetivo del ser humano en la tierra, sobre la tierra, es buscar la felicidad y el placer. Que Dios nos puso en la tierra, bueno, si es que creen en Dios, que Dios nos puso en la tierra para buscar nuestra propia felicidad. Los estoicos y los epicúreos de la época de Pablo todavía existen en la actualidad. Y aquí vamos a leer el discurso que Pablo el apóstol, que lo hizo públicamente en un lugar que se llama el Areópago, que todavía existe, es una formación de piedra en la ciudad de Atenas, y es donde la gente se subía a hablar, ¿verdad?, a las multitudes para que pudieran ver y escuchar. Y Pablo les hace un resumen del objetivo por el cual Dios nos puso aquí sobre la tierra. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sola sangre, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. Y ese fue el juicio que vimos en el video. Ese se llama el juicio del gran trono blanco. La Biblia dice que todos los seres humanos vamos a estar en ese juicio. Unos de un lado y otros del otro, en el sentido de que los que van a ir a condenación eterna les van a enseñar libros que van a ser abiertos y les van a demostrar, ¿verdad?, por qué razón es que se van a ir al lago de fuego y azufre una eternidad. Aquí dice el apóstol Pablo que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. La escritura dice que Dios mismo le deja claro, ¿verdad?, al ser humano, que los cielos de los cielos a él no lo pueden contener, refiriéndose a lo grande que es Dios comparado con el universo. La Biblia dice, ¿verdad?, que nos hizo a todos de una sola sangre, o sea, de un solo linaje, y ahí es donde la Biblia dice que nosotros venimos, ¿verdad?, de una pareja en común, y nosotros tenemos
el, el objetivo de que viviendo sobre toda la faz de la tierra, ¿verdad? El Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros vivir por un tiempo limitado, ¿verdad? Algunos viven 70, otros 80, otros 90, otros 100, otros mueren en el vientre de la madre, otros mueren niños, adolescentes, adultos jóvenes, etcétera. Él nos ha prefijado el orden de los tiempos y también nos ha puesto límites en nuestra habitación, refiriéndose al cuerpo físico, ¿verdad? Estamos limitados a un cuerpo físico, cosa que los ángeles, por ejemplo, ellos no están limitados a un cuerpo físico, o los espíritus. De ahí la definición de espíritu, que es ser inmaterial dotado de razón. Son seres que son inteligentes, pero no están limitados a un cuerpo físico, se mueven con otras reglas, por decirlo de una manera. Entonces, el Dios que hizo todo el universo, puso al ser humano, lo hizo de un solo linaje, venimos de una pareja en común, de Adán y Eva, para que vivamos sobre la superficie de la tierra. Nos ha prefijado el orden de los tiempos, quiere decir que el tiempo del hombre sobre la tierra también tiene un orden prefijado, ¿verdad? Si nos damos cuenta, la Biblia dice que va a haber el reino milenial de Cristo en Apocalipsis 20. 1000 años Cristo va a reinar sobre la tierra. Eso es representación del séptimo día de la creación. Es el milenio, el reino milenial de Cristo. Entonces tenemos nosotros no solo el tiempo prefijado en cuanto a lo que vamos a durar viviendo, cada uno en lo individual, sino también que la historia del hombre sobre la tierra tiene un orden de tiempo prefijado. ¿Y ahora para qué? Bueno, para que busquen a Dios, dice la Escritura. Si en alguna manera palpando, quiere decir que hay que esforzarse por buscarlo, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Y Pablo aprovecha que está delante, ¿verdad?, de un pueblo, el pueblo griego, que tenía muchas deidades, tenía muchas esculturas de sus dioses, eran politeístas, y él se aprovecha de que algunos poetas griegos escribieron que los seres humanos somos linaje de Dios. Por eso él se aprovecha de eso y dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte. Y él está agendando ahí el tema de la idolatría, porque cuando uno lee Hechos 17 se da cuenta que la Biblia dice que el apóstol estaba enojado de ver tanta idolatría en la ciudad de Atenas. Muchas estatuas de dioses. Y en el versículo 30, de una vez les dice que la idea o la voluntad o el deseo de Dios es que todos los hombres se arrepientan. Y el arrepentirse es parte del nuevo nacimiento. Ahora hay que explicarle a una persona de qué es que tiene que arrepentirse, porque si no, no entiende de qué se trata el tema del pecado y haber, ¿verdad?, infringido la ley de Dios, que es algo muy serio. Y dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, y menciona el día del juicio. Quieran o no quieran, crean o no crean, estén de acuerdo o no estén de acuerdo, todos los seres humanos vamos a estar en un momento delante de Dios dándole cuentas de lo que hicimos aquí sobre la tierra. La Biblia dice que ese se llama el juicio ante el gran trono blanco. Apocalipsis 20:11. Y el que no esté inscrito, como vamos a leer ahora, y lo vimos en el video, en el libro de la vida, no se va a salvar. Sigue ahí diciendo, ¿verdad?, que los griegos cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Amaris, y otros con ellos. Entonces, algunos creyeron. Pero es lo mismo, prácticamente hoy por hoy, cuando uno predica la palabra, unos se burlan, otros quieren oír después, porque les parece que tienen tiempo, ¿verdad? Que mañana hay tiempo, pasado mañana hay tiempo, que todavía pueden seguir viviendo la vida como quieren y que en algún momento se van a poner a cuentas con Dios, como si tuvieran garantizado el despertarse el día siguiente. El rey Salomón lo escribió en el libro que él escribió, uno de los libros, ¿verdad? Eclesiastés capítulo 8, versículo 8, Salomón escribió,
No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Entonces el rey Salomón deja por escrito que ningún ser humano puede retener el espíritu, que es el que Dios sopló, el hálito de vida en cada uno de nosotros. Nosotros no lo podemos retener para que no salga del cuerpo. Si el Señor nos llama a su presencia, la persona deja de respirar, el cuerpo físico se muere y entramos inmediatamente al mundo invisible que es eterno, a un juicio. Eclesiastés, Salomón dice que no hay potestad tampoco para poder escoger uno el día de la muerte. O sea, obviamente una persona que quiera dejar de vivir, se suicida, está escogiendo el día de la muerte, ¿verdad? Sin embargo, ahí está rompiendo el mandamiento número 6, el no matarás. Incluye, ¿verdad?, la autoeliminación. Eso es pecado. De otra manera, la persona no puede participar de la decisión de cuál día se va a morir. Y nadie tiene garantizado a levantarse el día siguiente. Como en el video, ¿verdad? Mucha gente ni siquiera le dio tiempo de cerrar los ojos. Tuvo un accidente de tránsito, muerte súbita, y de un solo pasa al mundo invisible, al mundo espiritual, a ser juzgado en base a lo que hicieron aquí en la tierra. Y las dos opciones que hay, de acuerdo a lo que dice la escritura, ¿verdad? Están los que se salvan y los que se pierden. No hay tercer grupo, solo están los que se salvan y los que se pierden. La palabra dice que nadie tiene potestad para retrasar el día en que el Señor nos llama a su presencia. Como decía ahora, si uno busca en cualquier página de internet la estadística de cuánta gente muere al día, cuánta gente nace, ¿verdad? Porque también se reemplaza, o sea, hay nacimientos y hay muertes. Generalmente los nacimientos son mayores a las muertes, ¿verdad? Por eso la población mundial va incrementando. Sin embargo, este dato es actual, de 150 a 180 mil personas en los días. La mayoría no sabía que se iba a morir, ya tenían planes hechos, que iban a pasar el fin de semana en tal lugar, que iban a pasar las vacaciones de fin de año en tal lugar, que los cumpleaños, los aniversarios y todo lo tenían en agenda. Y nadie puede decirle a la muerte, ¿verdad?, que todavía no venga, que venga mañana o pasado, o en 15 días o en un año, porque todavía no hemos terminado de hacer lo que queremos. Esa es una realidad, ¿verdad? Y es una realidad diaria. De acuerdo a la escritura, lamentablemente, la Biblia dice que la mayoría de las personas se pierden en una condenación eterna. Eso está cuando el Señor dice que hay que buscar la puerta estrecha, porque muchos la buscan y pocos son los que la hallan. Y dice que ancho es el camino que va a la perdición y muchos descienden por él, por ese camino. Entonces, si nosotros estamos escuchando hoy el día, este mensaje, no es una casualidad, perdón, porque el Señor hoy nos pone a analizar y a evaluarnos cuál es nuestra condición con respecto a la salvación. La Biblia dice que cuando al Señor Jesús le preguntaron si eran pocos los que se salvaban, Él respondió con esta analogía. La puerta estrecha, Mateo 7, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, el Señor está dándonos aquí estadística, está diciendo, muchos se pierden, pocos se salvan. Quiere decir que la mayoría se pierde, de esos 150 a 180 mil personas, la mayoría se pierde en el infierno, lamentablemente. Muchos cristianos llevan una vida espiritual fría, mediocre, son mundanos, participan de cosas que Dios aborrece. Y esa es una de las peores maneras en que una persona puede estar engañada, creyendo que está bien con Dios, mientras acciones, palabras, pensamientos, actitudes demuestran todo lo contrario. La Biblia dice muy claramente que la salvación sí se pierde, y la falsa religiosidad no es exclusiva de los idólatras, refiriéndose a algunas doctrinas, ¿verdad?, que fomentan, practican, incluyen la idolatría, que es adorar ídolos de yeso, de madera,
de hierro, de bronce, de oro, etcétera, igual que en la antigüedad, bajo la cubierta de una doctrina cristiana. La idolatría es prohibida en la Biblia. Eso rompe el primer y segundo mandamiento. Está en el libro de Éxodo 20, del 1 en adelante. La Biblia dice en uno de los mensajes a las 7 iglesias, en el libro de Apocalipsis, que el Señor Jesús agenda a una iglesia que pensaba que tenía la vida eterna y estaba muerta. O sea, estaba engañada. La Biblia dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives, pero estás muerto. Qué terrible. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Por qué dice esto? Porque la Biblia dice que cuando nosotros nacemos de nuevo, la vieja naturaleza pecaminosa del hombre muere en el bautismo, que es una tipología de la crucifixión de Jesucristo y de la resurrección de Jesucristo. Cuando uno se sumerge en las aguas bautismales, la Biblia dice que el cuerpo de pecado queda en las aguas y lo que sale es una nueva criatura. Sin embargo, nosotros en el proceso de santificación tenemos que seguir avanzando para que todo lo que tenga que morirse, refiriéndose al pecado, la mundanalidad, ¿verdad? Formas indebidas de pensar o emociones desordenadas se mueran también. Ese proceso se llama santificación. Y aquí el Señor dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Quiere decir que todavía había pecado, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Pero las personas de esta iglesia pensaban que estaban vivas o tenían vida eterna. Y el Señor le dice, yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces sí hay tal cosa como el autoengaño, ¿verdad? El mensaje sigue diciendo, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que en sí será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La Biblia dice que las vestiduras blancas son las acciones justas de los santos. ¿Cómo se manchan las vestiduras? Unas maneras en que se mancha la vestidura es con el pecado sexual, con el adulterio y la fornicación. La Biblia dice también que el mundo mancha las vestiduras. La Biblia dice que nosotros tenemos que guardarnos de no mancharnos con el mundo. Eso dice la Escritura, ¿verdad? La Biblia dice, y estamos leyéndolo ahí, que sí se puede borrar el nombre de una persona del libro de la vida. Entonces, si la persona tiene una vida doble delante de Dios, tiene las vestiduras manchadas, y la Biblia dice en el libro de Efesios 5:27 que el Señor Jesús viene por una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, sí se puede borrar el nombre del libro de la vida. Quiere decir que el lapicero con que escriben también tiene borrador. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Quiere decir que el mundo, la mundanalidad, mancha las vestiduras, ¿verdad? La Biblia dice también que las falsas doctrinas son manchas en las vestiduras. Segunda de Pedro 2:13, refiriéndose a los falsos maestros y falsos profetas, dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Entonces, nosotros tenemos que ser hallados sin mancha, irreprensibles en el día en que el Señor venga por la iglesia. Uno de los versículos más fuertes que hay en el Nuevo Testamento es el de personas que le servían al Señor, pero en algún momento el Señor
les va a decir que nunca los conoció. Y como vamos a leer aquí, son personas que hicieron milagros, echaron fuera demonios y profetizaron en el nombre de Jesús. Dice en Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, la clave está aquí. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es como una persona que no está haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos puede profetizar, echar fuera demonios y hacer milagros en el nombre del Señor, porque dice en tu nombre. Entonces, un día yo escuché una explicación muy interesante que es como una persona que tiene un buen crédito, ¿verdad? Un crédito intachable y tiene siervos que trabajan para él, ¿verdad? Que tenían acceso al crédito en los almacenes donde ese señor vivía y sacaban insumos, ¿verdad? A nombre del patrón y el patrón pagaba sus cuentas porque él no iba a manchar su crédito ni su nombre en ningún almacén. Pero no tenían una relación personal con él, con el patrón. No lo conocían, ni él los conocía a ellos, simplemente eran siervos, eran trabajadores de este hombre y él, el crédito personal y su nombre y reputación no lo iba a poner él, no lo iba a manchar por ninguno de sus siervos. Y aquí parece que algo parecido sucede, porque las personas profetizan en el nombre de Jesucristo, echan fuera demonios en el nombre de Jesucristo, hicieron milagros en el nombre de Jesucristo, porque el nombre de Jesucristo tiene poder en el mundo espiritual, pero aquí vemos de que eso no es una garantía de que haya una relación personal con el dueño y señor de todo el universo. Si nosotros no estamos haciendo la voluntad del Padre, no estamos siguiendo los mandamientos, tenemos una doble vida delante de Dios, podemos llegar a pasar por un evento de este tipo. Por eso está escrito en la Biblia, que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Y eso tiene que ver también con el fruto que esté dando uno después de haber nacido de nuevo. Entonces hoy la pregunta sería para cada uno de nosotros, ¿ha nacido usted de nuevo? ¿Hemos nacido de nuevo? La Biblia dice en Juan 3, del versículo 3 al 6, en un diálogo que tuvo Jesús con Nicodemo, que era uno de los principales de los fariseos, y le respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, cierto, cuando dice el Señor, de cierto te digo, es una verdad absoluta, como diciendo, póngale la firma. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso es una verdad absoluta. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ahora tienen que explicar qué es el nuevo nacimiento. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, el Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido la carne, carne es, y lo que es nacido el Espíritu, Espíritu es. Ahí dice claramente nacer del agua y del Espíritu. Está el bautismo en agua, ¿verdad? Que fue el que empezó a predicar Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dijo que el que venía después de él iba a bautizarnos en Espíritu Santo y fuego. Y es una tipología. Entrar a las aguas bautismales es algo parecido a lo que un bebé pasa, ¿verdad? Durante la gestación, que está sumergido en el líquido amniótico en agua y después sale a una realidad diferente a la que estaba él durante esos 9 meses. Nosotros aquí en la tierra estamos en una realidad diferente a la que la Biblia describe, que es la eternidad. Y el meternos a las aguas bautismales voluntariamente, entendiendo de qué se trata, empezando por el arrepentimiento, que es algo que el Espíritu Santo es el que lo pone en una persona, porque el Espíritu Santo es el que convence de justicia, de juicio y de pecado. Una persona cuando nace de nuevo, la Biblia dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De ahí en adelante la persona
cambia de adentro para afuera. Y ya lo vamos a ver que hay una analogía, ¿verdad? Con una semilla. Cambio de semilla, cambio de fruto. Si no hay cambio de semilla, la planta o el árbol sigue dando el mismo fruto. No puede dar un fruto diferente porque no hay un cambio de semilla. En Romanos 10, del 8 al 10, el apóstol Pablo lo dice. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ese es el primer paso del nuevo nacimiento. Dice, creer en el corazón que Dios le levantó de los muertos y confesar con la boca que Jesús es el Señor. ¿Qué significa la palabra Señor? Que Él es el que manda. Que la voluntad que hay que seguir es la de Él y no la nuestra. Por eso la Escritura dice en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, así en la tierra, como, así en los cielos como en la tierra. Porque la voluntad de Dios sí se hace en el cielo, pero en la tierra no necesariamente. Muy poca gente hace la voluntad de Dios. Por eso es que vamos a ser juzgados todos de lo que hicimos aquí en la tierra. Si confesamos con la boca que Jesús es el Señor, uno lo confiesa audiblemente, porque también el enemigo tiene que escuchar a la persona decir con su propia boca a quién le pertenece. Por eso hay algunas doctrinas, ¿verdad?, que cuando castigan a lo que ellos llaman infieles, que ellos, los que no siguen la doctrina de ellos, ellos obligan a la persona a renunciar a los dioses o al Dios en el que creen y a confesar al otro Dios que es el de ellos, según ellos. Hay un tema de confesar, de decirlo con la boca, audiblemente. Por eso la Biblia dice que todo aquel que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante de los ángeles del cielo y del Padre, y el que me negare delante de los hombres, yo lo negaré. Hay un tema espiritual con el hecho de negar, ¿verdad? O confesar con la boca, audiblemente. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, dice la Escritura, porque la herencia nuestra no está aquí en la tierra, ¿verdad? Es una herencia espiritual de vida eterna en los cielos, dice la Escritura, reservada en los cielos para nosotros. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay un antes y un después. Primera de Pedro 1:22-23, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente o de semilla corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pues uno de los frutos del nuevo nacimiento es tener un amor genuino por las almas perdidas. Y no solo por las almas perdidas, también por los hermanos en Cristo. Y eso, sin que esté el Espíritu Santo adentro, es muy difícil, ¿verdad? Porque por el contrario, el fruto opuesto, el amor fraternal no fingido, es o no amar a las personas, no amar al prójimo, ser una persona egoísta, ensimismada, ególatra, ¿verdad? Donde primero es uno, después uno y después también sigue siendo uno. El único que puede poner un amor hacia personas que uno no conoce, un amor genuino, no fingido, dice ahí, o sea que no es una simulación ni es una actuación, es el Espíritu Santo. Y esa es una de las señales de un verdadero nuevo nacimiento, es sentir amor genuino, amor fraternal, no fingido, de unos por los otros. El libro de Hechos 2:38, Pedro, en el primer discurso que Pedro dio, después de haber sido bautizado el día de Pentecostés, bautizado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Él le dijo a la multitud lo que tenían que hacer: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don o el regalo del Espíritu Santo. Siempre el arrepentimiento es antes,
Uno se tiene que arrepentir de los pecados. El arrepentimiento bíblico es dejar de hacer lo malo, dejar de pecar. Y para dejar de pecar se ocupa tener el Espíritu Santo adentro. Es parte de lo que la Biblia dice. Por eso es que el bautismo es tan importante, porque cuando uno se arrepiente y se bautiza, uno recibe el Espíritu Santo de Dios que viene a vivir dentro de uno y hace que uno pueda ser obediente, porque ya hay un cambio de semilla. Ya lo vamos a ver en un gráfico. En el libro de Hechos 3:19 dice, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Muchas personas dicen, es que el día en que yo me convertí, ¿verdad? Cuando hablan de que se convirtieron al Señor Jesucristo, bueno, ¿en qué se convirtieron? Nosotros podemos ver, por ejemplo, en el lado del oriente, ¿verdad? Del otro lado del océano Atlántico y del lado principalmente de Medio Oriente, en Israel, cómo hay mucha gente que se viste de acuerdo a sus creencias religiosas, ¿verdad? Los musulmanes se visten de una manera particular. Los rabinos, los judíos ortodoxos se visten de una manera diferente a ellos. Ellos se convierten en lo que dice la Escritura, se convierten en lo que dice el libro. Por eso es que es tan importante después del bautismo y el arrepentimiento, empezar a llenar la mente con información acerca del Evangelio, porque nosotros tenemos que irnos pareciendo cada vez más al Señor Jesucristo. Eso está en la Biblia, eso está en el libro de Efesios 4, cuando el Señor agenda los 5 ministerios que Él dejó, ¿verdad? Dice la Escritura que el Señor Jesucristo, que nosotros, por ejemplo, tenemos que ir pareciéndonos cada vez más al Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice a un varón perfecto. Perdón, el versículo donde está es en el libro de Efesios 4, donde dice, voy a leerlo del 10 al 16, dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Son 5 ministerios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por engaño de hombres, dice aquí, por estratagema, que es una maquinación para engañar, que es decir, que hombres emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces uno se convierte en lo que dice la Escritura y depende de los frutos que dé. Eso es una evidencia de una conversión genuina. La Biblia dice, por ejemplo, en el caso del Señor Jesús, que ahí está, de Juan el Bautista, aquí están llegando, ¿verdad? Muchos fariseos y saduceos a bautizarse, o venían más bien a ver el bautismo, también, porque muchos no se bautizaban, sino que llegaban a ver. Y dice, al ver él, muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué les dijo generación de víboras? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Se tenían que dar, ¿verdad? Evidencia de una conversión genuina. Y no penséis decir de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Por eso a Nicodemo le dijo que teníamos que nacer de agua y de espíritu.
Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, la Biblia en el Nuevo Testamento habla de que por sus frutos los conoceréis. Y aquí está Juan el Bautista diciendo que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y eso es literalmente hablando del infierno. Entonces, nosotros estamos llamados a tener un nuevo nacimiento, una conversión genuina y a dar frutos dignos de arrepentimiento. No quedarse igual, porque entonces, ¿en qué fue en que nos convertimos? Cuando el Señor Jesús se le presentó, ya estando él resucitado, al apóstol Pablo, ¿verdad? Aquí dice qué fue lo que le dijo el Señor Jesucristo, para qué lo estaba escogiendo a Pablo. Por eso Pablo, cuando dio el discurso a los de Atenas, les hizo ese resumen, porque ya el Señor le había dado a él, ¿verdad? Cuál era el ministerio que él tenía. Tenía que ir a evangelizar a los gentiles para que se convirtieran del reino de las tinieblas al reino de la luz. Tenía que pasar de un lado a otro, dejar de ser cizaña y empezar a ser trigo. Pero levántate, le dijo el Señor Jesús, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos. Número 2, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, Pablo fue llamado por Jesús para predicarle a gente que no sabía absolutamente nada acerca del Dios verdadero, ¿verdad? Como los de Atenas, que estaban adorando estatuas o imágenes y tenían muchos dioses, ¿verdad? Entonces, Pablo, aquí Dios le dice, Jesús le dice, ¿verdad? Que lo está escogiendo para que les quite la ceguera espiritual y abran los ojos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sepan que tienen que pasar de un lado al otro, tienen que convertirse de las tinieblas a la luz, son opuestos. Y aquí habla de la potestad de Satanás. Son propiedad del diablo, porque potestad significa eso, es autoridad sobre alguien, ¿verdad? La Biblia dice que cuando una persona se bautiza, la palabra de Dios dice que se anula un acta de los decretos que nos era contraria, se anula un documento legal que Satanás tiene sobre una persona que no ha nacido de nuevo. Entonces, tiene que convertirse la persona de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. ¿Para qué? Para recibir por la fe perdón de pecados y una herencia, la herencia eterna de la vida eterna, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que el Señor le dijo a Pablo que tenía que ir a hacer. Ahora, en este diagrama, nosotros vemos del lado izquierdo de la pantalla, ¿verdad? Y la Biblia lo dice. La Biblia lo dice en Juan, versículo 8, que existen hijos del diablo. La Biblia lo dice, ¿verdad? También en el capítulo 1 de Juan, lo dice muy claro, ¿verdad? Que el Señor, cuando vino aquí a la tierra, el mundo no lo recibió. Voy a leerlo, dice en Juan 1, del 9 al 14, dice, refiriéndose a Jesús, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También en la parábola del trigo y la cizaña, el Señor Jesús menciona, ¿verdad? Cuando explica la parábola del trigo y la cizaña, él dice muy claro que las cizañas son los hijos del malo, son los que se van a ir al infierno. Porque si todos fuéramos hijos de Dios, no habría infierno. Y un hijo de Dios que esté obediente no se va a ir al infierno. Entonces, ¿quiénes se van al infierno? Los que no quisieron hacer caso a Dios, los que escogieron, ¿verdad? Voluntariamente no ser hijos de Dios, porque aquí dice en el libro de Juan, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
En el libro de Mateo 13, del versículo 36 en adelante, Jesús explica la parábola de la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Quiere decir que el malo tiene hijos. El enemigo que la sembró es el diablo. La cosecha es el fin del siglo y los cosechadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. También en el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 39, hay un título que dice, sois de vuestro padre el diablo. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús estaba discutiendo con un grupo de judíos. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y ahora Jesús les hace una pregunta y el mismo Jesús les responde, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y Jesús les dice él mismo, porque no podéis escuchar mi palabra. Hay gente que no puede escuchar la palabra de Dios, le da ira, se enojan cuando les hablan de Jesucristo. Y eso es una mala señal. En el versículo 44 Jesús les dice lo siguiente, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me convence que yo he pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Versículo 47 lo dice contundentemente, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, la Biblia sí dice que hay hijos del diablo. Ahora, esos círculos que salen ahí, ¿verdad?, tienen respaldo en el libro de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5, versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Entonces, en primera de Tesalonicenses 5:23 dice que el ser humano está formado de tres partes. Espíritu, de adentro para afuera. Alma, que es donde está el carácter, la voluntad, las emociones, el pensamiento. Y el cuerpo, que es el estuche, que este es perecedero. Cuando uno se muere, el cuerpo se entierra en un nicho, ¿verdad? Un cementerio y se pudre. La Biblia dice que para pasar de ser hijo del diablo a ser hijo de Dios, la persona hay que explicarle cómo nacer de nuevo. Por eso pone la flechita aquí. Hay que pasar de un lado a otro. Y esto sería, ¿verdad?, el reino de las tinieblas, y este sería el reino de la luz. Este sería la cizaña, este sería el trigo. Estos serían los que van a tener perderse eternamente en el infierno, y estos somos los que vamos a tener herencia, ¿verdad?, incorruptible, dice la Escritura, inmarcesible, no contaminada en los cielos. Cuando uno nace de nuevo, leímos ahora en el Hechos 2:38, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre, ¿verdad?, de Jesucristo, para recibir perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, la Biblia dice que mientras uno no haya nacido de nuevo, aunque la persona esté respirando y caminando aquí sobre la tierra, en Efesios 2:1 al 3 dice que estábamos muertos en delitos y pecados.
muerte espiritual, son muertos en vida. Por eso ahora hay tantas películas que tienen que ver con zombies y fábulas, etcétera, porque así es como se ven el mundo espiritual, las personas que están vivas y como leímos en la carta a Sardis, que tienen nombre, que están vivos pero están muertos espiritualmente. Y así es como se ven las personas en el mundo espiritual. La Biblia dice en Efesios 2, del 1 al 5, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, o sea, de este lado, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, muertos en delitos y pecados, hijos del diablo, gente que no quiere, ¿verdad?, seguir a Dios. De hecho, hay mucha gente que sigue a Satanás voluntariamente, abiertamente, y cada vez son más frecuentes las manifestaciones de esos grupos. Cuando uno nace de nuevo, pasa del reino de las tinieblas al reino de la luz, y el Espíritu Santo viene a vivir dentro de uno. Entonces hay un cambio de semilla. ¿Qué es lo que hay que cambiar y convertir? El alma, metiéndole información nueva, ¿verdad?, al alma. ¿Por qué? Porque nuestra manera de pensar tiene que acoplarse a lo que dice la palabra de Dios, que son 66 libros. Tenemos que convertirnos en lo que el libro dice para irnos pareciendo cada vez más al Señor Jesucristo. ¿Ok? Y tanto el alma como el cuerpo reciben beneficio cuando uno nace de nuevo. Nuevamente en el libro de Mateo 7, ¿verdad?, hay una analogía con árboles. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son nobres rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Y eso a mí me hace gracia porque dice que los falsos profetas vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son nuevos rapaces. Y después habla de los frutos, ¿verdad? Entonces, una vez yo escuché a una persona decir, ¿verdad?, que lo que había que ver cuando venía una oveja vestida con un disfraz de lobo, un lobo vestido de oveja, perdón, era lo que había que ver, era ver la huella, porque la huella no la pierde el lobo, o sea, el camino por donde viene, lo que va dejando, ¿verdad? El fruto que va dejando es la huella del lobo. Porque aquí dice, ¿verdad?, que son lobos por dentro y vestidos de ovejas por fuera, pero no dice nada de la huella. Entonces, los frutos son las obras que va dejando esa persona. Y esas obras van a ser la evidencia de si es o no es un siervo de Dios. Y después hace otra analogía. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. La pregunta es si nosotros estamos dando el fruto correcto. Lucas 6 dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, otra evidencia es lo que la persona habla, cómo se expresa, qué habla de las otras personas, si habla chisme, contienda, murmuración, calumnia, etc. Eso es un mal fruto, no es un fruto de un árbol bueno, ¿verdad?
Mateo 12 dice, o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Le dice generación de víboras, ¿verdad? Porque la Biblia dice en Génesis 3, 14 hasta el 18, que cuando Dios maldijo a la serpiente, ¿verdad? Le dijo y le profetizó al enemigo, a Satanás, que es la serpiente antigua, el engañador, el diablo, Satanás, el grande dragón, ¿verdad? Etcétera, tiene varios nombres, que iba a venir alguien de la simiente de la mujer que le iba a herir en la cabeza. Entonces dice el Señor que iba a poner enemistad entre la simiente de ella y la simiente de la mujer, hablando de que iban a haber dos simientes, la simiente de Satanás, o los hijos del diablo, y los hijos de Dios. De ahí es donde viene que la serpiente, que es Satanás, también iba a tener hijos. Y esos son las personas que no han nacido de nuevo. Esos son los que se van al infierno, que la Biblia dice que son semejantes a la cizaña. Si ustedes ven la foto de cizaña, se parecen, tienen un parecido, pero no son iguales. ¿Verdad? Se les dice generación de víboras. Y aquí hay otra manera de representarlo, ¿verdad? Donde, por ejemplo, hay personas que cuando no han nacido de nuevo luchan con cosas que no pueden, ¿verdad?, dejar de hacer. La pornografía, la fornicación, el adulterio, la mentira, la ira, la hechicería, los malos pensamientos, la tristeza, la depresión, etcétera. Muchas de las cosas que esta planta tiene, si la semilla, ¿verdad?, o la simiente es la simiente de la serpiente o es hijo del diablo. Y esta maceta, por decirlo así, le puedan llevar a psiquiatras, psicólogos, a darle la vuelta al mundo, a hacerle un montón de terapia, etcétera, etcétera, que lamentablemente va a seguir dando los frutos. Los mismos frutos porque no ha habido cambio de semilla. Cuando hay un nuevo nacimiento, hay una simiente nueva que entra y el fruto es diferente. Por eso dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Verdad? Están las obras de la carne, están, ¿verdad?, el fruto del espíritu. Amor, paz, gozo, mansedumbre, templanza, etcétera, ¿verdad? Dice la escritura. Esta planta tiene más o menos 81 frutos malos, que no solo son las obras de la carne, ¿verdad? Hay versículos que hablan del carácter de los hombres en los postreros tiempos, o en los postreros días, que intemperantes, crueles, traidores, ¿verdad? Aborrecedores de lo bueno, desobedientes a los padres, etcétera, amadores de sí mismos. Todo eso está de este lado. Cuando la persona nace de nuevo, la semilla cambia y el fruto debería ser otro. Por eso la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿será que nosotros estamos dando buen fruto? ¿O estamos buscando las cosas de arriba? ¿O estamos todavía, verdad, con la mente y el corazón en las cosas del mundo? La Biblia dice en Deuteronomio 28, te abrirá Jehová su buen tesoro del cielo, para enviar la lluvia a tu tiempo, la lluvia a tu tierra en su tiempo y bendecir toda la obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Ese es en el libro de Deuteronomio 28, donde viene la lista de las consecuencias de la obediencia. Siempre y cuando, ¿verdad?, uno esté buscando las cosas de arriba. O sea, que esté puesta la mirada en lo celestial y no en lo terrenal. Colosenses 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mateo 6, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, no la de nosotros, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, este versículo de Mateo dice que nosotros, si le damos prioridad a todo lo que viene del Señor, todo lo terrenal que necesitamos para vivir va a ser añadido. Pero muchas veces las personas se van detrás de las añadiduras, ponen las añadiduras de prioridad, dejan a Dios en segundo plano, entonces se embarriara la cancha, como lo decimos nosotros, ¿verdad?, en Costa Rica. Quiere decir que al darle prioridad a las añadiduras, entonces no van a llegar ni van a ser añadidas las otras cosas,
sino que se va a convertir en algo que el enemigo usa para ponernos trampa a nosotros. Cuando nosotros le damos prioridad a lo que Dios le agrada que uno esté haciendo, leemos la palabra, oramos, lo adoramos, ¿verdad? Tenemos tiempo en intimidad con el Señor y Él es la prioridad, entonces todo lo demás, ¿verdad? Es añadido porque es atraído por Dios hacia una persona que está en bendición y por el contrario, la maldición de Dios hace que todo se aleje, ¿verdad? Que todo se disipe. Tito 2 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pues nosotros estamos esperando la manifestación del Señor Jesucristo, ¿verdad? Estamos esperando su venida. Por lo tanto, tenemos que renunciar a todo lo que es impiedad. La piedad, de acuerdo a la Escritura, es un misterio, ¿verdad? Dice que Dios fue manifestado en carne, justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, predicado en el mundo, predicado a los gentiles, que en el mundo recibió en gloria. Pero la piedad también significa tener reverencia hacia lo santo. La impiedad es lo opuesto a tener reverencia hacia lo santo, es tener irreverencia hacia lo santo, hacia lo de Dios. Y dice renunciar también a los deseos mundanos, porque el mundo, ¿verdad? No la tierra como planeta y la creación en el sentido del bosque, los ríos y todo, no, la creación, el mundo como estructura, ¿verdad? Diseñada por el enemigo. El entretenimiento mundano, la pornografía, el licor, la música mundana, las drogas, la inmundicia sexual, etcétera. Ese es el mundo que dice la Escritura, que es que la amistad con el mundo se convierte en enemistad. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Ese es el mundo que la Biblia dice que nosotros tenemos que aborrecer. No la naturaleza, la creación. Es el mundo como una estructura. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nosotros lo que tenemos que estar ahorita es poniendo los ojos en lo eterno. Y Jesús, dice la Escritura, que es el autor y consumador de la fe. ¿Cómo hizo el Señor? Y aquí lo dice, para poder aguantar todo el sufrimiento de lo que Él pagó por cada uno de nosotros en la cruz. Dice que Él puso el gozo delante de Él. ¿El gozo de qué? Primero, de salvarnos a toda la humanidad, ¿verdad? Y por otro lado, Él sabía que el sufrimiento iba a ser pasajero, que en algún momento iba a terminar. Y nosotros, ¿verdad? Padecemos aquí en la tierra, dice la Biblia que Jesús garantizó que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero Él dice, confiad, porque yo he vencido, tener ánimo, ¿verdad? Porque Él ha vencido el mundo. Nosotros no vamos a estar aquí para siempre. En algún momento vamos a dejar de estar en este lugar, porque la ciudadanía nuestra está en los cielos, ¿verdad? Somos aquí extranjeros, dice la Biblia, y peregrinos. Y dice que Él menospreció el oprobio. El oprobio significa un evento que es de vergüenza pública, ¿verdad? Como fue la crucifixión del Señor, que fue un evento público, donde parte de lo que se le hizo fue humillarlo públicamente. Eso es oprobio e ignominia en la Biblia. Hebreos 11, hablando de Moisés, ¿verdad? Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Pues pudo haberse quedado siendo príncipe en Egipto. O se pudo haber quedado bien, ¿verdad? Siendo pastor ahí donde estaba. Y no haber hecho caso de ir a sacar el pueblo escogido de Dios de Egipto. Pero dice que él escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, porque son efímeros, ¿verdad? Los deleites del pecado pasan y hay gente que prefiere, ¿verdad? Vivir la vida como le da la gana aquí en la tierra, aunque la eternidad sea de castigo y de fuego eterno. Eso es un mal negocio.
Y dice que Moisés tenía por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, llevar fruto y tener la mirada puesta en lo celestial, en lo eterno. Más cuando vemos que el tiempo de la venida del Señor se está acercando. Filipenses 3 dice, porque ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de lo cual será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor, al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, gente que solo piensa en lo terrenal no le está agradando a Dios. Y aquí dice que nosotros somos ciudadanos del cielo. Aquí estamos de paso. En Efesios 5, del 15 al 17 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Efesios 1, del 3 al 5 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Aquí dice que nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Y ese es un privilegio que no tiene la mayoría, pues como leímos ahora en la analogía de la puerta estrecha, muchos son los que se van a perder y pocos son los que se salvan. Primera de Tesalonicenses 4, ¿verdad? Dice, y está refiriéndose acerca de la esperanza que vamos a ver a las personas que han muerto en Cristo, y los vamos a ver pronto, ¿verdad? Creemos que el rapto, el arrebatamiento de la iglesia es cierto y es una doctrina, ¿verdad?, que está en la Biblia, en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Y aquí lo dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Filipenses 4, 8, por más hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Quiere decir que uno también tiene, ¿verdad?, que entrenar los pensamientos para no tener la mente, ¿verdad?, divagando o vagando en pensamientos que no son los pensamientos que le agradan a Dios. La Biblia dice en el libro de Job que Job sabía que Dios veía los pensamientos desde lejos y que no había pensamiento que se escondiera de él. Eso está en el libro de Job 42, el capítulo 42, donde dice del 1 al 2, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Los pensamientos Dios los ve. Eso también está en el Salmo 26, en la declaración de integridad del rey David. Santiago 4, del 3 al 4, dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces aquí dice que la amistad con el mundo es adulterio espiritual. Así de grave es la amistad con el mundo. Y cualquiera que quiere ser amigo del mundo como estructura, ¿verdad?, se constituye enemigo de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a estar nosotros buscando lo del mundo si en cualquier momento viene el Señor por la iglesia? Tenemos que estar nosotros esperándolo. ¿Está usted seguro que su nombre está escrito en el libro de la vida? Bueno, la Biblia dice, y lo vimos también en el video, que el que no se halló inscrito en el libro de la vida, en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Está en Apocalipsis 20:15, lo que salió en el video. Dice en Hebreos 12, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Quiere decir que ese registro del libro de la vida se lleva en el cielo. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. En Daniel 12, que el título es El tiempo del fin, hablando, ¿verdad?, de la gran tribulación,
Dice muy claramente que los que vamos a ser raptados, ¿verdad? O llevados en el arrebatamiento, la condición es que el nombre de uno esté escrito en el libro de la vida. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde entonces. Pero, y aquí hay un pero que es un pero bueno, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Entonces, para ser libertado, ¿verdad? En aquel tiempo, que es el tiempo en el que estamos ahorita, hay que estar escrito el nombre de uno en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, está Daniel 12, ¿verdad? Vinculando el tiempo de la gran tribulación con el día de la resurrección de 1 Corintios 15 y el día del arrebatamiento, que es el día de la resurrección. Condición, un requisito, que el nombre de uno esté escrito en el libro. Lucas 10:20, cuando vinieron, ¿verdad? Las personas que el Señor mandó a predicar y les dio autoridad sobre demonios y para sanar enfermedades, ellos venían contentos, diciéndole que aún los espíritus inmundos se sujetaban. Pero Jesús les dijo, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijados de que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea, que sintieran gozo de que los nombres de ellos están escritos en los cielos. Filipenses 4:3 dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces Pablo estaba dando, estaba diciendo y dando testimonio de que esos colaboradores, ¿verdad? Estaban los nombres de ellos escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 21:27 dice, no entrará, refiriéndose a la Nueva Jerusalén, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Dice que no entra el que no esté inscrito en ese libro. Moisés, en algún momento, cuando el pueblo de Israel, ¿verdad? En varias ocasiones el Señor estuvo a punto, ¿verdad?, de matar prácticamente a todo el pueblo de Israel. Lo dijo Moisés varias veces. Pero en este caso Moisés, cuando él habla con Dios, ¿verdad? Y hacen el becerro de oro, Moisés está intercediendo para que Dios los perdone. Incluso llega a decirle lo siguiente. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Jehová respondió a Moisés, el que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Entonces, ¿de quién es el libro? Es de Dios. ¿Quién es el que lo escribe? Moisés lo dijo. Ráeme ahora de tu libro que has escrito. Entonces, ¿quién es el que escribe o borra? Porque aquí dice raeré, que es borrar. Es Dios personalmente. Ese libro es de Él. Y Él es el que lo escribe. Y Él es el que borra nombres de ahí también. Apocalipsis 13, ¿verdad? Refiriéndose a la bestia, al reino del anticristo. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, de los que moran en el cielo. Quiere decir que ya hay moradores en el cielo, o habemos moradores en el cielo después del arrebatamiento. Y después dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, los que no se fueron en el arrebatamiento. También se le dio, porque va a haber gente que se convierta durante la gran tribulación. También se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces aquí dice que las personas que adoren, ¿verdad?, a la bestia y a su imagen, que dice la escritura, que la bestia es un gobierno mundial, y dice que el que viene, ¿verdad?, va a hacerse una imagen que haga que la gente adore la imagen. Dice que los que no están escritos
o los que no estaban, quiere decir que nunca estuvieron escritos en el libro de la vida, ellos son los que van a adorar, ¿verdad?, a la bestia y a su imagen. Eso es lo que dice la escritura. Ahora, otra pregunta. ¿Será que nosotros estamos compartiendo la fe con los que no se conocen a Cristo? Porque mucha gente no predica el Evangelio. Y no predicar el Evangelio es tener el antídoto de una enfermedad terminal que se llama muerte eterna o muerte del espíritu, ¿verdad? Una condenación eterna en el infierno. Y nosotros tenemos el antídoto, que es la información que está en el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio significa buenas noticias. Pero si las buenas noticias no las estamos compartiendo, no estamos llevando fruto. Hechos 13:47 dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, mandado, nos ha mandado, es un mandamiento. Te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Por qué dice luz? Porque ya leímos, ¿verdad?, en el libro de Hechos, que Pablo fue llamado a abrir los ojos de los ciegos para que se conviertan del reino de las tinieblas a la luz, al reino de la luz. Son dos reinos opuestos, ¿verdad?, de la oscuridad y de la luz. Marcos 16, Jesús les dice, esta es la gran comisión, los comisionó, los mandó a hacer esto y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Por qué les dice criaturas? Porque no han nacido de nuevo, son criaturas, no son hijos. Hechos a imagen y semejanza, sí, pero no son hijos de Dios hasta que nazcan de nuevo, hasta que confiesen quién es su Dios y Salvador y nazcan de nuevo, para que sean hechos hijos, como leímos en Juan. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero otra vez los mandó a predicar la palabra a nosotros, a todos, no solo a los pastores, a los evangelistas, maestros, a los profetas, ¿verdad? No, es a todos, todos tenemos que predicar. Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso y estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esto lo dijo Pablo, el apóstol, que él mismo ya había, ¿verdad?, llegado al punto donde la vida de él no le parecía valiosa. ¿Por qué? En el sentido de que para él la vida o el objetivo de su vida era predicar el evangelio, porque a él se le fue confiado un ministerio que Jesús le dio para dar testimonio, para ser un testigo, para convertir personas. Mateo 5 dice, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, que ya vimos en otras prédicas que un almud es una medida una medida de volumen, ¿verdad? En el caso de líquidos o de peso, en el caso de granos o cosas secas, y era generalmente hecho de madera. Entonces dice que aquí no se prende una candela, ¿verdad?, o una vela, y se pone debajo de un recipiente donde se le va a tapar la luz, sino en el candelero, alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Buenas obras. Quiere decir que tenemos que dar testimonio con buenas obras. Las obras en sí no es un requisito para salvarse, sino que es una evidencia de que somos salvos, ¿verdad? De las buenas obras se ven porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si uno está lleno del Espíritu Santo, uno va a querer hacer buenas obras. ¿Por qué? Porque uno le va a agradar hacer lo que a Dios le agrada. Entonces va a dar buen fruto. Va a dar frutos, ¿verdad?, que son evidentes para el resto de la gente. Mateo 28 dice, por tanto, id, otra vez, es un mandamiento, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice, ¿verdad?, enseñándoles también. Quiere decir que uno tiene que enseñar la escritura. La persona tiene que ser edificada, dice la Biblia, ¿verdad?, como un edificio. Bueno, el edificio primero, ¿verdad?, se hace el nivel en la tierra, se tiran los cimientos y después se va construyendo el edificio de abajo para arriba. Es un proceso. Pero aquí está el mandamiento, id y hacer discípulos a todas las naciones.
Y aquí habla, ¿verdad? Y aquí estoy yo con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, le estaba hablando solo a los apóstoles, no, pero los apóstoles no iban a llegar vivos hasta el fin del mundo conocido, ¿verdad? Que hay un tiempo prefijado. Aquí le está hablando a todos nosotros, a las diferentes generaciones que íbamos a vivir desde que Él vino hasta que Él regrese. Salmo 105:1, alabad a Jehová, invocad su nombre. Dad a conocer sus obras en los pueblos. Eso viene de los salmos, ¿verdad? De dar a conocer eh, las obras de Dios. La Biblia dice en el libro de Malaquías que hay un evento que va a suceder donde las personas van a poder discernir quién era el verdadero sirviente o siervo de Dios y quién no lo era. Y aquí está el Señor Dios en el libro de Malaquías capítulo 3 reclamándole al pueblo lo siguiente. Es Dios reclamándole al pueblo lo siguiente. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis que hemos hablado contra ti. Habéis dicho, eso lo dice Dios reclamando, habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová los ejércitos. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí, dice Dios, especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Aquí lo que Dios reclama es cuando hay personas que murmuran, que siendo hijos o pueblo de Dios, empiezan a renegar de qué sirve servirle a Dios y guardar sus mandamientos y andar afligidos, o sea, pagar el precio por servirle a Dios, se paga un precio, ¿verdad? La Biblia dice, Jesús dijo que en el mundo tendremos aflicción, Jesús dijo que no es más el siervo que es su maestro o el siervo que es su señor, que si a él lo aborrecieron, a nosotros nos iban a aborrecer igual. Pero no solo es eso, sino que también dicen, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Pero Dios dice la escritura que él oye estas conversaciones o estas murmuraciones. Y si hay algún grupo o gente, ¿verdad? Y no es que Dios ocupe que nadie lo defienda, pero aquí dice entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Entonces, cuando una persona, ¿verdad? Está murmurando acerca de qué sirve servir a Dios y andar afligido y ver cómo los malos prosperan y los impíos prosperan, y otros, ¿verdad? Hablamos y decimos o los corregimos y metemos el hombro por lo que estamos haciendo, dando buen testimonio, ¿verdad? Para que la persona recapacite, hablando bien acerca de lo que tenemos que hacer para Dios. La Biblia dice que Dios tiene otro libro, que no es el libro de la vida del Cordero, sino que se llama el libro de las memorias. Y eso viene en el libro de Esther también. Hay una analogía ahí. Con el libro de Esther también sale el libro de las memorias del rey. Claro, no es este mismo libro, es como una tipología de que los reyes tienen libros, ¿verdad? De notas o de anotaciones personales acerca de cosas específicas. Y dice que el Señor lo escribe en un libro que se llama el libro de memoria delante de él. ¿Para los qué? Para los que temen a Jehová y para los que pensamos en su nombre. Y aquí está la bendición. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuándo? En el día en que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Pues aquí dice que hay un evento que va a suceder donde uno va a poder ver para atrás, volverse y ver y decir, mira, este sí le servía a Dios y este no le servía a Dios. Y está poniendo el ejemplo de que es cuando uno testifica a favor de Dios aquí en la tierra.
a pesar de que los demás murmuren. Por eso hay que poner atención a lo que la Biblia dice, porque este libro es un libro diferente al libro de la vida del Cordero, pero existe, se llama el libro de las memorias, donde el Señor anota cada vez que uno mete la mano por él aquí en la tierra. Ok, cuando nosotros predicamos, ¿verdad? Nosotros, y si leemos el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías 61, del 1 al 3, está la profecía que fue lo que el Señor Jesucristo leyó en la sinagoga, ¿verdad? Donde él mismo habló en primera persona de él, porque él les dijo, cuando leyó esto que vamos a leer ahorita, Jesús lo leyó, y él les dijo que enfrente de ellos se había cumplido hoy esta profecía. Entonces aquí está un resumen de qué es lo que tenemos que hacer nosotros, siempre y cuando el Espíritu del Señor esté sobre nosotros o esté viviendo en nosotros. Por eso hay que nacer de nuevo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. ¿Y para qué? Aquí dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Buenas nuevas, que mucha gente dice, es que la palabra evangelio no sale en el Antiguo Testamento. Bueno, sí, la palabra evangelio es de origen griego, ¿verdad? Que es dos palabras. Es ágelos, que es mensajero o mensaje, y la palabra, ¿verdad? Que es bueno, es un buen mensaje. O un buenas nuevas, buenas noticias. Buenas noticias es lo que significa evangelio. ¿Cuál es la buena noticia? Que no hay que irse al infierno, que ya el Señor Jesús pagó por nosotros. Claro, como dijo una persona, yo no voy a recibir un regalo que no quiero. Sí, la salvación es un regalo y hay gente que no la quiere. Pero nosotros estamos llamados a predicar buenas nuevas a quienes, a los abatidos. Una persona abatida es una persona que ya tocó fondo. Y generalmente cuando uno está abatido, y yo lo hablo por mí, uno se pone más receptivo al mensaje de salvación. A vendar a los quebrantados de corazón. Esto es a orar por la sanidad de la gente que está enferma. A publicar libertad a los cautivos, liberación espiritual, y a los presos apertura de la cárcel. Igual, la gente que está en ataduras, ¿verdad? Y en regiones de cautividad. Jesús nunca sacó un preso de una cárcel física, pero hizo muchas liberaciones de demonios. Liberó personas que estaban siendo atormentadas por demonios. A proclamar el año en la buena voluntad de Jehová. ¿Okay? Pero también dice, y el día de venganza, el Dios nuestro. ¿Por qué habla de eso? Jesús cuando leyó esto llegó hasta aquí, hasta la coma. Él no siguió leyendo aquí. Porque el día de venganza está hablando del día de la ira del Señor, ¿verdad? El día de la ira de Dios es el juicio de Dios sobre la tierra. Y ya estamos viendo algunos de los juicios ejecutándose antes de la gran tribulación. Pero también la gran tribulación hay que predicarla. Hay que predicar el día de la venganza del Dios nuestro. Dice, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, un manto de alegría en vez del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Habla de árboles de justicia, que vamos a hacer una siembra de árboles que demos buen fruto para Dios. En esta filmina hay 7 pasos, ¿verdad? No es una mala idea tomarle una foto a la pantalla o hacer captura de pantalla o escribir los pasos. Porque predicar el evangelio, bueno, siempre hay que tener la Biblia, que tener una Biblia, preferiblemente de papel, ¿verdad? Porque, bueno, a la Biblia de papel no se le va la batería. Necesita internet, muchos ocupan internet para estar bajando los versículos. Pero hay que predicar con la palabra de Dios, con la Biblia, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es la que convence. Es oír la palabra. La persona tiene que oír con entendimiento el evangelio. Tiene que oír. La Biblia dice, ¿verdad? Que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces hay que tener una Biblia para que la persona escuche o lea personalmente donde dice. La persona tiene que creer de todo corazón lo que dice la Escritura. Si la persona no cree, ¿verdad?
que Jesucristo es quien dice ser. Mucha gente no cree que la Biblia sea un libro inspirado por Dios, sino que fue escrito por hombres. Y la realidad es que fue escrito por hombres, pero cada uno de los más o menos 40 autores que escribieron estos 66 libros fueron inspirados todos por un espíritu con mayúscula, que es el Espíritu Santo. Por eso todos los 66 libros coinciden, ¿verdad? Y tienen concordancia. No hay ni una sola contradicción. En rojo está el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Dios no puede perdonar a una persona que no esté arrepentida ni le pida perdón de los pecados. Entonces, ahí están los versículos, ¿verdad? Donde hablan acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento es dejar de pecar. Sentir contrición de haber pecado, sentirse mal sabiendo de que el que pagó por nosotros, ¿verdad? No tenía ningún pecado y que éramos nosotros los que teníamos que estar ahí. Eso es como, por ejemplo, que alguien se haya metido entre un criminal y uno y haya recibido la bala por uno y haya muerto por uno. Eso es un ejemplo, ¿verdad? Pero muy leve con respecto a lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, porque Él es Dios hecho hombre. La persona tiene que confesar en quién está poniendo su fe. Eso está ahí en Romanos 10 y en Hechos 8. El bautismo es un mandamiento, ya lo leímos, ¿verdad? Le dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Creer y ser bautizado. Una persona para creer tiene que ser un adulto, no un bebé. Tiene que arrepentirse. ¿De qué se va a arrepentir un bebé si ni siquiera sabe lo que está sucediendo alrededor de él? Ese es un adulto. Juan Bautista bautizó adultos, no bebés. Permanecer fiel, ¿verdad? Y buscar la santidad es parte del proceso y llevar fruto. En la parábola del sembrador dice que cuando la semilla cae en buena tierra, es cuando la persona, ¿verdad? Entiende lo que le predicaron y que la recibe con corazón bueno y lleva fruto con perseverancia. Lo que el Señor quiere de nosotros es que nos revisemos cada uno en lo individual para ver si genuinamente estamos dando el fruto que Él espera de nosotros y si estamos predicando el Evangelio. Existe una oración, ¿verdad? Esta es una oración que es voluntaria para cualquier persona que la quiera hacer y es, por decirlo de una manera, es el primer paso o uno de los primeros pasos para acercarse a Dios, ¿verdad? Para un nuevo nacimiento. Porque la Biblia dice que la persona tiene que estar arrepentida. Y el arrepentimiento, la Biblia dice que es el Espíritu Santo que lo pone en cada persona. Ninguno de nosotros sabe cuándo el Señor nos va a llamar a su presencia. Como leímos ahora, nadie conoce el día de su muerte, a menos de que el Señor se lo revele, ¿verdad? Y si hay personas ahorita que estén escuchando este mensaje y quieran hoy ponerse a cuentas con el Señor o reconciliarse con el Señor si han estado alejados o en rebelión con el Señor o fríos, ¿verdad? Yo los invito a que hagamos esta oración juntos. Entonces la vamos a hacer juntos y repiten conmigo. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo, yo vengo delante del trono de tu gracia a pedirte que escuches mi oración. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón por mis rebeliones contra ti. Yo reconozco que he sido desobediente a tus mandamientos y he estado caminando en mis propios caminos y con mis propios razonamientos y decisiones. Pero el día de hoy quiero decirte que te necesito, que ya no quiero seguir mi vida así. Por eso hoy me humillo delante de ti pidiéndote que me perdones. Yo creo en mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios y que vino a este mundo a cumplir lo que dice la ley de Moisés, los salmos y los profetas,
Creo que Jesús tuvo una vida santa, sin pecado, y que murió para el perdón de mis pecados, de mis rebeliones y de mi iniquidad, mi maldad. Creo que el Señor Jesús resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre con todo su poder y toda su gloria. Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón y el día de hoy te entrego todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que nunca borres mi nombre de tu libro. Te ruego que pongas tu Santo Espíritu en mí y me llenes de amor, de gozo y de paz. Te pido que grabes tus mandamientos y estatutos en la tabla de mi mente y en la tabla de mi corazón, y que me ayudes a ser obediente a tu palabra. Guíame y enséñame el camino que debo de andar, y no permitas que me desvíe ni que retroceda. Yo quiero conocerte personalmente y tener una relación de intimidad con mi Dios y Salvador. Quiero, Señor, llevar fruto dando testimonio acerca de ti. Y también quiero pedirte, Padre del cielo, en el nombre de Jesucristo, que cuando vengas, Señor, por tu iglesia, que me lleves contigo, Señor, en el arrebatamiento. No permitas, Señor, que yo me quede en la gran tribulación. Ayúdame, Señor, a dar testimonio de mi fe y de ser luz en medio de las tinieblas. Amén y amén. Seguidamente, me gustaría hacer una oración por las personas que estén padeciendo algún tipo de enfermedad, algún tipo también de síntoma emocional. Entonces vamos a orar juntos para despedir ya la prédica del día de hoy. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad de estar reunidos en tu nombre. Gracias, Padre del cielo, porque a través de la Escritura nosotros recibimos, Señor, información que es una verdad absoluta. Como dice la Biblia, Señor, que tu palabra es lámpara para nuestros pies y una lumbrera para nuestro camino. En esta tarde, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, yo vengo pidiéndote y te venimos pidiendo todos en un solo espíritu, como un cuerpo, Señor, porque somos la iglesia de Cristo, tu cuerpo, y tú eres la cabeza de la iglesia. En el nombre de Jesús, venimos orando, Señor, por toda persona que esté enferma, por toda persona que tenga, Señor, síntomas de gripe o cualquier tipo, Señor, de enfermedad, Señor, en sus vías respiratorias, en los pulmones. En el nombre de Jesús venimos orando, Señor, para que toda jaqueca se vaya y se quite todo dolor de cabeza, toda opresión, todo hormigueo en la cabeza, toda mente, Señor, que se sienta oprimida o adormecida en el nombre de Jesús. En este momento todo síntoma se va. Estamos clamando, Padre del cielo, a tu misericordia. Y gracias porque tú nos amas con amor eterno. Venimos también hablándole a todos síntomas, Señor, de dolor o padecimiento en el sistema digestivo. Todo dolor, toda gastritis, toda colitis se quita en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda úlcera gástrica, Señor, también en el nombre de Jesús se sana en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, toda hernia también en el estómago se sana en este momento en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos sano, Padre del cielo, a todas las personas, Señor, que están padeciendo enfermedades en los huesos, Señor, en la sangre, en el sistema linfático, en articulaciones, tendones, músculos, en la piel, Padre del cielo, toda enfermedad en la piel, toda psoriasis, Señor, toda llaga, en el nombre de Jesús se sana en este momento. En el nombre de Jesús te pedimos también por personas que tengan los oídos, Señor, afectados, tímpanos reventados, se regenera todo tejido en el tímpano. En el nombre de Jesús, toda sordera se quita en el nombre de Jesús. Todo síntoma de ceguera en cualquiera de los dos ojos se va en el nombre de Jesucristo. Todo síntoma de glaucoma, Señor, de cualquier tipo de enfermedad en los ojos se sana en este momento en el nombre de Jesucristo. Padre, también te pedimos por personas que padecen de los riñones, que tengan piedras en los riñones, toda piedra en los riñones se deshace en el nombre de Jesús de Nazaret. También piedra, Señor, en la vesícula, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, todo problema renal, todo problema en el hígado, Señor, en el páncreas, en el vaso, en el cuerpo en general de todas las personas que están escuchando, Señor, esta oración. Te pedimos, Señor,
porque la Biblia lo dice, que por tus llagas fuimos nosotros curados, y que tú llevaste nuestros padecimientos y enfermedades, Señor, que tú llevaste todo eso en la cruz, Señor, en el nombre de Jesús. Y yo bendigo a todas las personas que están escuchando y viendo esta prédica con la bendición que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Llénanos, Señor, de paz y ayúdanos a llevar fruto, Padre del cielo, y a no estar, Señor, en estos tiempos, Padre del cielo, distraídos en nada. Ayúdanos a poner la vista, Señor, en lo santo, en lo eterno, en el cielo, y esperarte, Señor, viviendo en santidad, integridad, rectitud y obediencia. Amén y amén. Que Dios los bendiga y muchas gracias por acompañarnos en esta tarde del día de hoy.